Buen día para todos. El día de hoy vamos a realizar la presentación de la revisión bibliográfica del siguiente tema, el cual consiste en el envenenamiento por pez globo debido específicamente a la tetradotoxina. Abordaremos temas como es su introducción, su definición, la tetrodotoxina en el ser humano, la tetrodotoxina en los alimentos y asimismo importante los signos y síntomas que permiten identificar cuando una persona está padeciendo por una intoxicación de precisamente este tóxico tan letal. Para esto es importante entonces iniciaremos con su introducción, en el cual nos indica que la tetrodotoxina es una toxina altamente peligrosa para el ser humano y se encuentra en algunos vertebrados e invertebrados, y de aquí que el animal más conocido con esta toxina es el pez globo. Este pez globo también puede ser conocido como lo es el fugu o puercoespín de mar o incluso botete. Este causa una intoxicación letal en el ser humano. Las concentraciones de tetrodotoxina se encuentran principalmente en lo que vendría siendo ovarios, gónadas e incluso la piel de este pez. Generalmente se pensaba que la tetrodotoxina era producida exclusivamente por este pez, pero realmente se dieron cuenta de que era una idea errónea. Esta toxina realmente es producida por bacterias endosimbióticas, las cuales provienen de precisamente la cadena alimentaria marítima. Estas se bioacumulan en el pez globo, creando un animal altamente venenoso para el consumo. Ahora, la tetrodotoxina fue aislada por primera vez en Japón en el año 1909 por el Dr. Tahara. Este doctor lo que hizo fue aislar la toxina proveniente de los ovarios del pez globo y posteriormente definió su estructura química. Además le proporcionó este nombre de tetrodotoxina precisamente porque proviene de la familia Tetrodontidae. Ahora, la intoxicación por el consumo de este pescado es común debido a que no se tiene una adecuada preparación y por tanto no se retira correctamente lo que son las vísceras y la piel, que es donde hay mayor concentración de esta tetrodotoxina. Cuando una persona sufre una intoxicación por tetrodotoxina, se va a caracterizar por presentar síntomas entre los 10 minutos a 3 horas tras el consumo de fugu contaminado, altamente letal en concentraciones pequeñas. Ahora, el fugu es un platillo altamente costoso y solicitado en los restaurantes, especialmente japoneses, considerado un manjar en las ciudades orientales principalmente, pero tóxico para el consumo si no se toman las medidas adecuadas para su preparación. Se han visto casos de intoxicación por el consumo de pescados que almacenan también la tetrodotoxina. Ahora, la manera en la que afecta al hombre esta neurotoxina es bloqueando los canales de sodio. Esto impide una sinapsis adecuada o correcta de los neurotransmisores y disminuye la contracción cardíaca, provocando shock y asfixia durante los primeros 10 minutos hasta las 6 horas posterior a la ingesta de la neurotoxina. La acción tóxica también va a depender de cada individuo. Adentrándonos más como en la historia, es importante mencionar que la tetrodotoxina fue descubierta en el año 1909 por el Dr. Yoshizumi Tahara del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud. Él lo que hizo fue aislar ovarios del pez globo, que hasta entonces se sabía que el pez globo era tóxico para el ser humano, pero aún se desconocía las razones, no se sabía exactamente qué era lo que ocurría, simplemente sabían que debían tener precaución con este tipo de pez. Pero fue gracias a este investigador, al Dr. Tahara, que se dieron cuenta que el tóxico tan fuerte que contiene este pez, esta neurotoxina, se encuentra en las vísceras y por tanto también en una gran variedad de elementos marinos, hasta en algunos animales terrestres, debido a precisamente estas bacterias que son las que presentan la producción de esta tetrodotoxina y se da la bioacumulación en estas especies. Cuando el Dr. Tahara presentó el veneno aislado de los ovarios del pez globo,
Lo nombró justamente tetrodotoxina, ya que es un pez que pertenece al grupo de la familia Tetrodontidae. Y pues de ahí es donde proviene el nombre. Posterior a este descubrimiento de Tahara, permitió que en el año 1952 el científico Yoko de la Universidad de Okayama obtuviera el el aislado de tetrodotoxina en una forma cristalina, pero aún incluso se desconocía la estructura química, ya que se creía pues que era bastante compleja. Se continuó con investigaciones, mientras que posterior a los 12 años encontraron o pudieron estructurar la forma química de la toxina, descubierto por los científicos Suda y el científico Hirata. Cuando se descubrió esta toxina, se creía que solo se encontraba en el pez globo en el mar de Japón y que la tetrodotoxina solo era producida por sí mismo en este pez. Pero pues fue en el año 1964 cuando fue detectado en otros animales y se dieron cuenta que no era exclusivo de este pez, dejando de lado esa creencia errónea. Por lo tanto, desde entonces esta toxina ha sido detectada tanto en animales marinos como terrestres. En estas vamos a encontrar algunos ejemplos como lo son las estrellas de mar, las salamandras, tritones, pulpos, entre otras especies. Lo que se sabe actualmente es que la tetrodotoxina se produce por bacterias marinas que contaminan a los animales provenientes principalmente pues, de aguas dulces. Bien, ahora hablaremos de la tetrodotoxina en el ser humano. Y aquí es importante mencionar que el pez globo o fugu, que también es conocido, es un manjar y lo sirven en varios restaurantes japoneses. A pesar que conocen sobre su toxicidad, la tetrodotoxina es principalmente una toxina responsable de intoxicación pues, para el consumo humano. La tetrodotoxina es soluble en agua y estable al calor, es decir, esto significa que aunque se cocine sigue siendo altamente tóxico. Antes de servirse se debe tener totalmente cuidado para destripar lo que vendría siendo el hígado, las gónadas y la piel de este pez, ya que es donde sabemos que hay mayor cantidad de esta toxina. Sin embargo, actualmente aún existen errores y ha habido muertes por intoxicación de tetrodotoxina alrededor del mundo, pero principalmente en Japón, ya que es el lugar en donde más consumen este tipo de pez. El veneno realmente actúa bloqueando los niveles de sodio de las células musculares. Por tanto, va a haber afectado la despolarización y esto afecta los ciclos de potenciales de acción necesarios para el correcto funcionamiento del sistema muscular. Esto provoca lo que vendría siendo asfixia y generalmente la intoxicación ocurre como un incidente al consumir el fugu. Con las técnicas culinarias equivocadas, la toxina aquí actúa en un efecto durante los 10 minutos hasta las 3 horas después o posterior a su consumo. Una de las características persistentes de la intoxicación por tetrodotoxina es la aparición de parestesia, precisamente porque afecta los músculos en lugares específicos como lo son la cara, boca y lengua. Incluso se puede llegar a sentir hasta hormigueo en las extremidades del cuerpo. Posterior a esto, la persona va a presentar vómitos, mareo, vértigo y una dificultad de articulación de las palabras. Ahora hablaremos de la tetrodotoxina en los alimentos y daremos como ejemplo dos platos principales. La tetrodotoxina se produce, pues como sabemos, en una gran variedad de animales marinos, no relacionados genéticamente como lo son el pez globo, los tritones, ranas, cangrejos de herradura, los pulpos de anillos azules, estrellas de mar, entre otros. Los organismos portadores ya sabemos que fueron infectados por vía exógena, asociados a bacterias en el medio acuático, y los genes del genoma bacteriano ayudarían a comprender sobre cómo se da esta producción y acumulación de tetrodotoxina, y además posterior a esto su activación podría atribuirse a los factores celulares y ambientales que tienen un efecto en la síntesis del producto natural. El fugu es un platillo japonés de los más caros y deliciosos en Japón, pero pues a su vez es un platillo bastante peligroso, debido a un incremento de casos de intoxicación que llevan precisamente a la muerte, por lo que realmente ha cautivado a la población japonesa, dependiendo en sí de la manera en la preparación por cocineros caseros. Es importante evitar pues este tipo de prácticas caseras como tal, porque hay mayor riesgo de que ocurran riesgos y no se extripen adecuadamente pues estas vísceras. Para la preparación, realmente es por esto que los chefs
necesitan estar altamente capacitados y tener mucho cuidado con estas partes que son peligrosas. Recordemos que estas partes son el hígado, las gónadas, ovarios y la piel, y que estos sean extirpados antes de ser servidos. La tetrodotoxina, este es otro plato que vamos a ver, también se encuentra en una especie llamada cangrejo de herradura, que se puede encontrar en el Golfo de México y también es considerado un manjar en costas del Atlántico Norte, también en Japón. Y también pues ahí se puede consumir incluso los huevos de este cangrejo. Finalmente abordaremos los signos y síntomas, y es que el mecanismo de acción, como bien sabemos, actúa bloqueando los canales de sodio. La toxina se une principalmente a los canales de sodio de los tejidos excitables, como lo son las neuronas, las células musculares, que estas pueden ser excitadas tanto química, eléctrica y mecánicamente de las personas. La toxina tiene un alto voltaje que se activa realmente al sentirse amenazada y por tanto inhibe los iones de sodio, inmovilizando los tejidos, y esto crea un patrón de sintomatología. Cuando la toxina bloquea los canales de sodio, con ello reduce la excitabilidad de la membrana de los tejidos vitales, como lo son los miocitos del corazón, reduciendo la contractibilidad normal. Además, asimismo, los músculos esqueléticos y por tanto el sistema nervioso central y periférico. También es importante mencionar que existe una enfermedad derivada de la tetrodotoxina, y esta se llama tetrotoxismo, debido a que las vísceras del pez globo son muy tóxicas, también llamada fungotoxina, que tiene su influencia en los canales de sodio de las células, afectando principalmente pues, la transmisión nerviosa y la contracción muscular. Los síntomas aparecen mínimo de 10 minutos hasta 3 horas posterior a la ingesta de alimentos con tetrodotoxina. Ocasionalmente se manifiesta con entumecimiento de lengua y boca, sensación de ligereza, mareo, vómito, debilidad. Posterior a unos minutos empieza a haber diaforesis, salivación, dolor de pecho, bradicardia, hormigueo, pérdida del reflejo, y esto poco a poco, al ir aumentando, puede llegar incluso al shock cardiovascular y un paro respiratorio en un periodo de 6 a 24 horas posteriores a esta intoxicación. La tetrodotoxina pues presenta grados de toxicidad, y esta va a depender pues del tipo de pez, el sexo y la temporada en la que se encuentre. La tetrodotoxina se encuentra en, como sabemos, las gónadas, hígado y la piel, causando hipotensión debido al bloqueo de nervios simpáticos, daño al corazón y daño en los nervios craneales, además de hipotermia, paro respiratorio. Y los signos y síntomas se clasifican dependiendo de las concentraciones del tóxico. La tetrodotoxina presenta 4 grados en un lapso de tiempo determinado. En el grado 1 vamos a encontrar que se presenta entumecimiento alrededor de la boca en un tiempo de 5 a 45 minutos. En el grado 2 se presenta lo que son parálisis temprana y una mala coordinación o problemas de las articulaciones en un periodo de tiempo de 10 a 60 minutos posteriores a la ingesta. En el grado 3 se presentan lo que son parálisis generalizadas por neurosífilis, que pues es una infección causada por bacterias, se vuelve susceptible en el cerebro y en la médula espinal, además de dificultad para respirar, y disminuye la presión arterial, por lo que el paciente puede encontrarse consciente en una causa o en un tiempo de 15 minutos a varias horas después de la ingestión. Y en el grado 4, que es el más severo, en cuestión de 15 a 24 horas, puede causar parálisis severo, incluyendo una falla respiratoria o disminución de la presión arterial, provocando rápidamente la muerte.